un poco atrasado. He visto, hay exámenes entre los que he revisado que están bien, otros regular y alguno que está mal, así que es el menor porcentaje. Pienso que estaba fácil el examen. No sé si tienen alguna observación al examen o si quieren ver alguna cosa específica del examen. Quiero escucharles. Mi coronel, ¿nos podría decir nuestras notas? No les puedo decir ahorita todavía las notas para todos. Una vez que lo tenga completo de todos, les podría decir, yo creo que hasta el fin de semana me va a llevar. Corrido con mucho detalle, entonces me lleva tiempito. Un poco de paciencia. Pero hay de regular para arriba están la mayoría de los exámenes. Y alguno que está mal. ¿No hay alguna pregunta específica sobre alguna de las preguntas del examen? Mi coronel tiene el mosol. Tengo el mosol para las preguntas prácticas. Más bien para las preguntas de concepto. Las preguntas de ejercicio, las 5 específicamente, esa es la que no tengo. ¿Quieren ver algo de eso? A ver, espérenme un ratito. Si puede, porfa, mi coronel. Espérenme un ratito, Dime, espérenme. coronel. Voy a buscar un ratito, espérenme.
Hola, voy a compartir pantalla para ver el mosol. ¿Me logran ver, muchachos? Hola. Sí, sí, mi coronel, se ve. Sí, coronel. ¿Se ve el examen? Puede ver. Ya. Sí, Bueno, coronel. entre las preguntas, ¿no? La pregunta 1 hablaba de explicar y graficar las características que emplea la proyección UTM para representar la forma curva de la Tierra en el plano, señalando las coordenadas geográficas límites, y zonas y cuadrículas en las que se encuentra Bolivia, indicando los meridianos límite y central de cada zona. Bueno, lo importante que hayan citado las características principales de UTM, ¿no? Recuerden que al proyectar la superficie terrestre en proyección UTM, lo que estoy haciendo es llevarlo a un plano, y las características que tiene, que son, bueno, las escalas, se conserva la escala, es constante, por eso dice, los ángulos, la principal característica que es una proyección conforme, que conserva los ángulos, es 80 grados, o sea, el área que te proyecta para hacer cartografía es 80 grados al norte, 80 grados al sur. Utiliza 60 zonas para cubrir todo el mundo, cada zona de 6 grados de longitud, ¿no? O que es el valor de la abscisa. Hay traslapo entre las zonas de 30 minutos. Y bueno, aquí se me ha colocado gráficamente como la forma en cómo se señala o cómo se tiene que indicar una coordenada UTM, ¿no? No se olviden que primero se indica la zona, la cuadrícula o el cuadrante, el valor de la coordenada X, el valor de la coordenada Y, ¿no? X con 6 dígitos, Y con 7 dígitos. Y ahí vemos la zona, específicamente el meridiano central, y los límites que son los meridianos de cada zona, ¿no? Podrían detallar algunas cosas más. Bueno, importante citar, por ejemplo, los valores numéricos. La zona tiene en el valor de X un ancho de 1.000.000, lo cual se traduce porque el punto origen, que es el centro, tiene un valor de 500.000 en X, ¿no? Entonces, si contamos de izquierda a derecha, de 0, 500.000 al centro, 1.000.000 a la derecha, ¿no? Y en valor de Y, 0 en el polo sur y 10 millones a la altura de la línea del Ecuador. Y para el hemisferio norte, 0 en la línea del Ecuador y 10 millones en el polo norte, ¿no? Me indicaban eso, y bueno. Y para Bolivia específicamente, ¿no? ¿Cuántas zonas tiene Bolivia? 19, 20 y 21, y los límites de zona de cada una de estas, ¿ya? Con eso puntuaban absolutamente todo lo que se considera la proyección UTM. La pregunta 2 cita las coordenadas. Bueno, he estado revisando, la mayoría lo ha hecho acertadamente. Hay alguna confusión nomás con la coordenada de Bermejo que he visto. En la coordenada de Bermejo, si no estoy hablando de poblaciones, y ahí en Bermejo me cita como Bermejo a un lugar que está fuera de la población, fuera de la ciudad de Bermejo. Ese es un error del
de la aplicación de Google Earth. ¿Ya? Nunca se olviden de los criterios que ustedes deben tener como futuros ingenieros. Entonces es importante que tengan ahí claro lo que es una población. Una población es una área urbana. Y las áreas urbanas se identifican principalmente por la ubicación de su punto central o lugar, o el centro, que es una plaza generalmente por las características de las ciudades que tenemos en Bolivia, ¿no? Y es la única duda y los errores están cuando indican Bermejo. Y hay algunos errores, por ejemplo, que no me ponen los valores de altura o la elevación del lugar. ¿Lo ven? Entonces, a ver, viendo Google Earth, vamos a buscar ahorita una población para que ustedes, ¿cómo quería que me pongan la respuesta? ¿Están viendo Google Earth? ¿Ya? Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. Sí. Ya, eso está bien. Porque no hable de memoria, ¿no? Ya, digamos acá, a ver, ¿qué tenían que hacer básicamente? Por ejemplo, vamos a la pregunta. Por ejemplo, encontrar la coordenada de la población. A ver, vamos de Bermejo. Vamos a colocar Bermejo como el ejemplo que estamos observando, ¿no? Bermejo. Bolivia, dice, ¿no? Bermejo, Bolivia. Pongo ahí una búsqueda y me lleva directamente a Bermejo. Hago una aproximación y miren que me pone Bermejo en medio de la nada. Pero esto no es pues una población. ¿Dónde está la población de Bermejo? Aquí abajo. Este es Bermejo. Esta es la ciudad de Bermejo. Ahora, ¿qué tengo que tratar de encontrar aquí? Pues puede ser el punto más conocido, que puede ser una plaza o puede ser, si no pillo de la plaza y específicamente la plaza central de Bermejo, puede indicar el estadio, por ejemplo, de Bermejo, ¿no? O a lo que vea sobresaliente en Bermejo. No veo la plaza de Bermejo, pero yo colocaría el estadio de Bermejo como el punto central. Ahora, ¿qué es lo que veo acá? Si yo coloco mi manito acá, ahí automáticamente voy a obtener la perpendicular primero con el suelo, cosa que siempre les he dicho que hagan, para no ver en perspectiva, no ver al horizonte. Yo colocando la mano aquí en el estadio, o este otro lado, digamos la puerta del estadio, veo que la coordenada que me marca es zona 20, cuadrante K, con un valor en X de 362.802.45 metros este. Un valor en Y de 7.485.722.57 metros sur. Y una elevación, aquí dice elevación de 417 metros sobre el nivel del mar. O sea, ese es el dato de elevación que deben de colocar, o deberían haber colocado. No sé, alguien que me ha colocado, creo que la altura del ojo como elevación. ¿Ya? Esa altura del ojo, ¿qué significa? La altura desde la cual yo estuviera observando, desde la cual, digamos, yo estuviera aproximando, yo estuviera observando con la cámara o con la imagen que estoy viendo. Miren que yo, a medida que me acerco al suelo, esa altura va cambiando, la altura del ojo, pero no la altura del terreno. La altura del terreno sigue la misma, 417, eso no lo vamos a cambiar. Pero estoy bajando al suelo y miren cómo va cambiando este valor de altura del ojo. ¿Logran ver eso? Sí, mi coronel. Sí. ¿Cómo cambia el valor de altura del ojo? Algunos se ha equivocado y me ha colocado como elevación esa altura del ojo. ¿Ya? Pero eso es un error. Y por eso no ha calificado óptimamente. ¿Ya? Y obviamente el criterio, pues muchachos, ¿no? Si estoy diciendo Bermejo, no le va a pedir pues una población en medio del monte. Deben haber colocado este.
Y aquí además está claramente, aquí está la línea de frontera. Bermejo en territorio boliviano, Aguas Blancas en territorio argentino. ¿Ya? ¿Alguna observación a eso? ¿Nadie? Ya, paso a la siguiente pregunta. Pregunta 3. Asigna el nombre correspondiente a cada una de las formas del relieve continental y costero. Ya. De esta gráfica de la izquierda, ¿no? Hemos hablado bastante cuando hemos mostrado que hay una formación montañosa, ¿no? Una formación montañosa. Cuando yo voy a ver serranías, varias serranías, ¿no? Y voy a ver elevaciones continuas así. Si es una formación montañosa grande, se va a llamar pues una cordillera. El tema, por ejemplo, cuando hablamos de la cordillera de los Andes, ¿no ve? Cordillera occidental, uno de los brazos, y cordillera oriental, otro de los brazos de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Entonces, aquí el primer cuadrito era cordillera, ¿no? Todo lo grande, lo macro. El segundo, que es aquí, el de la derecha, de arriba, ya pues es más pequeña, la formación es serranía, pero más pequeña. Y eso es una sierra, ¿no? Esta sierra, más estas otras elevaciones que vemos aquí, ¿no? Hacen a la cordillera. Estas otras elevaciones podemos identificarlas como un macizo, ¿ya? Bueno, esto, digamos, es lo que más daba lugar a la confusión, tal vez, ¿no? De esta gráfica. Pero ya estas otras cosas son bien claras. Por ejemplo, lo que hay aquí abajo. Hemos identificado, cuando hemos visto las formaciones del relieve terrestre, cuáles son los valles. Los valles son los lugares que están más bajos, encerrados por dos elevaciones. Y eso es aquí a la legua, este es el valle. ¿No ve? ¿Ya? Aquí veo una formacióncita, una elevacióncita, ¿no? Aquí tengo lo que es la colina. Aquí veo un punto que está debajo del resto de la elevación. Entonces aquí esto va a ser la depresión. Y aquí veo un lugar que es plano, una elevación, pero que en la parte superior es plana. ¿Qué se va a llamar eso? Se va a llamar una meseta. Aquí con criterio nomás ya me respondían esta pregunta. Pero bueno, hay un buen número de gente que ha fallado en esto. En la imagen de la derecha, un poquito tal vez más compleja, porque no tenemos acceso a zonas marítimas, pero hemos mostrado en las diapositivas las características de esas formaciones del relieve que son próximas al mar. Y, por ejemplo, ver un conjunto de varias islitas, ¿qué se va a llamar? Un archipiélago. Ver una sola elevación o una formación de la Tierra que sobresale en medio del mar, que es una isla, ¿no? Ver una sobresaliente, una formación del relieve sobresaliente, pero unido a la parte continental, sin estar suelta, es una península. Y el brazo que lo une se conoce como istmo. ¿Ya? Ver una parte que es como un escarpado, como una caída, ¿no? Entonces, eso se llama un acantilado. Ver una sobresaliente de la formación de la parte territorial del suelo o del relieve que está entrando a la zona marítima, se llama un cabo. Y cuando la zona marítima, por el contrario, entra a la parte territorial, se llama un golfo. ¿Bien? Básicamente son los más básicos. Bueno, aquí nos falta ver una parte que es parte del mar, pero donde las aguas llegan suavemente sin chocar con
con acantilados o con paredes de la formación del relieve, sino que son ingresos suaves en el cual ya de forma plana, digamos, y con presencia de arenales, por ejemplo, eso se llama una playa, ¿no? Entonces, no sé si estaba compleja esta gráfica o estas dos gráficas. Ya. Entonces, vemos, estamos viendo las formaciones del relieve que hemos ido mencionando y que obviamente ustedes tienen que conocer. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta de estas gráficas? ¿Nada? La pregunta 4, pucha, juego de niños, ¿no? Es como hacer un crucigrama, una sopa de letras. En este caso era una selección de gráficas solamente, ¿no? Por la columna de la izquierda, en la gráfica de la izquierda, identificado numéricamente, estaba la elevación vista en perspectiva, ¿no? Y aquí veo, por ejemplo, dos elevaciones casi juntas, ¿no? Dos elevaciones casi juntas y me tienen que guiar los planos de corte que harían las curvas de nivel, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, veo 1, 2, 3, 4 en cada una de las elevaciones, entre las dos elevaciones, ¿no? Una elevación, dos elevaciones. Busco entonces en el gráfico de la derecha las curvas de nivel que me representan dos elevaciones. Y veo que es la A, no, la A tiene 3, la B solo tiene 1, la C tiene 2. Y cuento cuántas curvas de nivel veo en cada una. 1, 2, 3, con esta, 4. 1, 2, 3, 4. Coincide con esta, ¿ya? Y me fijo la forma, ¿no? ¿Cómo es la forma? Aquí una forma, digamos, en forma convexa, pero con una pendiente suave. Eso quiere decir que es un lugar que es más plano. O una pendiente fuerte, quiere decir que es una elevación más pronunciada. Y la veo aquí en la derecha, ¿no? Entonces, el 1 corresponde al C. El 2, ¿no? Veo igual, es una sola elevación. ¿Dónde está una sola elevación? Puede ser la B o puede ser la D, pero veo la forma, está cargado más hacia el oeste, si quieren, hablando de puntos cardinales, o a la izquierda, y el otro lado es plano. Está bajando con una pendiente más suave. Entonces identifico que es esta elevación. Entonces sería el T. Gracias. ¿Ya? Entonces, de esa manera logro identificar la forma, ¿no? El 1C, el 2D, el 3, como es una sola elevación ya también, y es con una pendiente más suave, y como estoy viendo una convexidad suave, el 3 con el B, y el 4, como son 3 elevaciones, con el A. Aquí hemos partido de una elevación en perspectiva a ver cómo se ven curvas de nivel. En el diagrama 2 vemos las curvas de nivel para identificar la imagen en perspectiva. Y de la 1, por las características que veo aquí, para mí corresponde ver una sola elevación. ¿Dónde veo? Aquí no hay elevación, aquí hay dos elevaciones, aquí hay una sola, aquí dos elevaciones, aquí dos elevaciones, aquí una. Pero la característica principal es que la elevación está al centro. Entonces, ¿a cuál se adecua? A C. Al 2, dos elevaciones. ¿Será esta que es la B? ¿Será la que es la D? ¿O será la que es la E? ¿Cómo me doy cuenta? Por el tipo de formas. En este caso de la B, una es más alta, otra es más baja. Aquí veo que ambas tienen la misma cantidad de curvas de nivel, entonces son dos elevaciones iguales.
Entonces puede ser T o podría ser E. Pero ¿cómo diferencio? D tiene pendientes, o más dicho, formas más pronunciadas, curvas de nivel más próximas. Entonces eso me va a decir que son elevaciones más pronunciadas, ¿no? Cuando yo veía curvas de nivel más espaciadas, entonces cuando veo curvas de nivel más espaciadas, obviamente es un lugar más plano. ¿Y eso a cuál se adecua, por ejemplo? Se adecua a este, por ejemplo, que está en E. ¿Ya? Entonces, de esa manera diferencio, ¿no?, a cuál de las elevaciones tiene. 2 sería T, 3 sería F, por la forma, fíjense, cargado más a la izquierda. 4 sería A, ¿por qué? Porque, bueno, veo una elevación, pero en la parte alta veo una meseta, por eso ya no encuentro curva aquí y se ve plano. Obviamente aquí está plano. 5 sería B, veo dos elevaciones, una más alta que la otra, eso sé por la cantidad de curvas de nivel que veo y por la disposición donde se encuentra cada curva, ¿no? En este caso, este es más bajito que veo acá y este es más alto, ¿no? Y este es más plano, además, y aquí se ve plano. Y finalmente 6 sería E. ¿Cuál es E? Estas dos elevaciones, pero que son por elevaciones más suaves, de menor altura y casi las dos iguales. ¿Ya? De esa manera puedo identificar cualquiera de las elevaciones. Y de esa manera ustedes en la práctica podrán identificar o podrán generar inclusive los perfiles de las elevaciones a partir de las curvas de nivel que podrán ver. ¿Está claro? La pregunta 5 les dije que no, la tenemos que hacer de forma práctica. Bueno, ¿qué es importante para esto? Para la pregunta 5, nos está dando como datos valores de coordenadas para dos puntos. Uno de los puntos se llama cruce de ríos Tor, que es este punto acá, ¿no?, que tiene un valor de coordenada, coordenada norte, 7.650.000, coordenada este, 384.500. Es específicamente este cruce. Donde está ahorita el cursor, voy a ver hacer una mayor aproximación para que lo vean mejor. Entonces, el cruce de ríos es este, ¿lo ven? Y el otro punto es la colina o la elevación Colli de Cabana, que tiene valor en coordenadas en Y, 7.650.400, en X, 393.950. ¿Ya? Entonces, esos son los valores de las coordenadas. Para encontrar la distancia en línea recta en el terreno entre los dos puntos, ¿qué hago? Simplemente tengo un valor para el primer punto, que es el cruce de ríos, valor en X, ¿no? Y obviamente un valor en X que va de aquí a aquí, y un valor en Y, ¿no? ¿Cuánto es su valor en Y? Y para Colli de Cabana, lo mismo, un valor en X, ¿no ve?, y un valor en Y. Entonces, traza una figura, si yo trazo la distancia entre estos puntos, se va a formar un triángulo rectángulo, porque son coordenadas planas, ¿no? Y yo la forma de encontrar la distancia o el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es simplemente diferencial de x2, valor de x2 menos valor de x1 va a ser igual diferencial de x más valor de y2 aquí, menos valor de y1. Entonces, el valor de la distancia va a ser igual a diferencial de x al cuadrado más diferencial de y
al cuadrado. Y raíz cuadrada de eso. ¿Eso qué es? Pitágoras. Simple, y con eso encuentro el valor de la distancia. El valor de la distancia en línea recta en la carta me está dando un valor de la, claro, un valor de la escala. Si ya tengo el valor de distancia en el terreno, que lo he calculado en el primer guión, puedo calcular el valor de distancia en la carta, simplemente con la fórmula de la escala. Escala igual 1 sobre R igual a distancia en el papel sobre distancia en el terreno. Despejo distancia en el papel, ¿no? Y con eso tengo el dato de la distancia en la carta a esa escala. Las alturas sobre el nivel del mar para los dos puntos, ¿no? O la diferencia de altura, que está mal, aquí está. La diferencia de altura, creo que sí, un ratito. La diferencia de altura. He tenido que tomar un examen parcial extra después también, porque su compañero no dio el primero y hemos tenido que tomar otro examen. Bueno, aquí está. La diferencia de altura entre los dos puntos, está bien. La diferencia de altura entre los dos puntos va a ser el valor de la altura que yo voy a identificar aquí en las curvas de nivel que estoy viendo, ¿no? En este caso, el valor de la altura va a ser, aquí, curva de nivel curva de nivel principal 1400, curva de nivel siguiente, secundaria, ¿cuánto va a ser? Veo que el valor de equidistancia entre curva y curva son de 50 metros. Entonces aquí va a ser 1450 este valor de esta curva secundaria, esa la delgada. ¿Encuentro otra curva más a continuación o no encuentro? Diana. Diana. Que si encuentra otra curva de nivelación, ¿me coronel? Más de esta del valor que aquí veo que esta principal está a 1400 metros de altura, ¿no ve? La siguiente en elevación, ¿cuánto va a ser? Esta que es delgadita. ¿Cuánto es el valor de esa curva? De la delgada, la última, antes de la elevación máxima. Será 1380. ¿Por qué? Pero fíjate, psija, ¿qué estoy haciendo aquí? Desde el río empieza a subir, esta es una elevación bien pronunciada. Empieza, ¿no? Aquí esa curva de nivel principal está a 500 metros, 550, 600, 650, 700, está creciendo esto, está subiendo. Casi llegando a la parte más alta, pues no diga, la curva de nivel principal que veo con números en 1400, la siguiente, ¿cuánto va a ser? 1450. Correcto, 1450. Sí, es que pensé ahora, que... la elevación máxima, ¿es 1450? No, habíamos interpretado, habíamos dicho, ¿no ve? No es la misma 1450, entonces es algo más, pero no llega a los 1500. Entonces yo puedo ponerle, por cita, la mitad, 1475, ¿no? El que le ha puesto 1470 sirve, el que le ha puesto 1460 sirve, el que le ha puesto 1490 sirve, porque no tenemos el dato exacto de esta cota. Esta es una cota en el punto más alto, ¿no? Pero lo que no es 1500. Porque no, si hubiera 1500, llegaríamos con otra curva de nivel ahí puesto. ¿Ya? Entonces, el valor que le hayan puesto, ¿ya? El valor que le hayan puesto está bien puesto. Entonces, el valor de 1475, digamos. Ahora, de aquí
de lo que es el cruce de ríos, ¿qué valor de altura tiene? Esta curva a nivel principal que veo aquí, veo que es 500 metros. Veo una curva a nivel aquí abajo, que está hacia el río. Esa, identifico que esa tiene 50 metros menos, 450. Y veo que el río está más abajo todavía, pero no logro ver ninguna otra curva más. Entonces, el valor de altura del río es de más de 400, pero menos de 450. ¿Ya? Más de 400 digo porque no encuentro una curva de nivel, y menos de 450 digo porque la curva de nivel es de 450. Entonces puede dar una altura, digamos, de 420 metros. Y aduzco que este es 420 metros. La diferencia de alturas entre el punto más alto que he dicho es 1475 menos 420 metros, ¿cuánto me sale? 1475 menos 420 va a ser 1055. ¿No ve? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me están siguiendo o no? Sí, sí, mi coronel. Ya, esa es la diferencia de alturas. ¿Ya? ¿Qué más pedimos? ¿Qué más pedimos? Aquí está. Pedimos la pendiente angular. Pendiente angular de la cota Colli de Cabana al cruce del río Stor, ¿no? Y ese es el valor de la pendiente en ángulo. ¿Y cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a saber eso? ¿Cómo saco el valor de la pendiente? La pendiente es igual, cuando estoy hablando angularmente, ¿no? Es trazar un triángulo rectángulo, pero ya no en el plano, sino la distancia horizontal con su correspondiente distancia vertical. Entonces, ese es el triángulo que se forma. Y el ángulo se formaría, entonces, el arco tangente, de la distancia vertical sobre la distancia horizontal, ¿no? En este caso, ¿cuál va a ser la distancia vertical? 1055 que estamos viendo ahorita, ¿no ve? Sobre la distancia horizontal. ¿Cuánto es la distancia horizontal? Lo que hemos calculado al principio, ¿no? Lo que hemos calculado haciendo las diferenciales de X y de Y. ¿Cómo calculamos la pendiente en porcentaje? Lo mismo. Ya la pendiente va a ser distancia vertical sobre distancia horizontal multiplicado por 100. Distancia vertical, lo que estamos haciendo 1055, sobre distancia horizontal, pero esta vez multiplicado por 100. Eso era. ¿Está comprendido? ¿Hay observaciones? ¿Hay reclamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Diana, vos Excelente, mi estás... coronel, ya verificado. ¿Pero estás convencida? ¿Las respuestas? ¿Estaba algo confuso? ¿Algo no están de acuerdo? Digan ahora o callen para siempre. Les escucho, muchachos. ¿Alguna cosa, Diana? Por mi parte, ¿Nada? ¿Alfredo? Mi coronel, Dime.
Mi ¿Alguna- Cornelio, alguna por otra? mi parte, la altura de cota la había tomado 1400 porque no había notado esa línea secundaria que todavía continúa. Utilicé como altura máxima 1400, no 1475, mi coronel. Ya, va a puntuar algo, mi hermano. Pero vemos ahí una curva más, ¿no ve? ¿No podían ver o qué? Aquí estoy viendo el PDF, muchachos, por eso. Y es importante bueno, eso hemos tratado de explicarles bastante, ¿no? De que aprendamos a ver todas las curvas de nivel. Inclusive aquí está más facilitado, y aquí inclusive te dice equidistancia, te dice está con flechita. Esta es una gráfica de enseñanza, ¿no? Más que de examen. Te está nombrando el valor de la altura, te está nombrando la equidistancia. Está como para que no te pierdas, pienso, ¿o no? Aquí Sí, te mi ponen coronel. los valores, todo. Si no le han puesto aquí el número si no lo han puesto aquí, es porque precisamente no había espacio, ¿no? Pero no les podemos... Ustedes tienen que tener criterio, muchachos, y tienen que ser analíticos, no pueden... Toda vez que hagan algún trabajo, no lo hagan mecánicamente. Siempre analicen, siempre miren, observen. Este es un gráfico más de los que de lo mucho que van a ver en su vida profesional. Y tienen que saber interpretar gráficos, esquemas, mapas, planos. Tienen que ser muy hábiles en eso. Entonces, siempre seamos analíticos, ¿ya? Por favor. ¿Estamos? Ya. ¿Algo más del examen? Nada. Ya. Solo quedan las notas entonces, que nos vamos a pasar. Yo creo que lo vamos a tener hasta el fin de semana, ¿ya? Hemos estado con varias actividades, por eso no nos podía acabar todavía. Ya. Referente al tema que hemos abarcado hasta ahorita, que es relieve, ¿tienen alguna observación más, alguna duda? Es el tema relieve. Lo voy a abrir. ¿Están viendo la presentación en PowerPoint ahorita o no logran verla? Sí, mi coronel, se ve. ¿Se ve? Ya, excelente. Bueno, voy a hacer un recorrido rápido, principalmente a lo que serían las aplicaciones de las curvas de nivel, formas del terreno. Entonces, esas preguntas que hemos hecho aquí, con esto podrían haber, si ustedes se comprendían bien esto, hubieran podido tranquilamente entender esto. Si es que alguien se ha equivocado, la mayoría lo ha hecho bien. Los perfiles topográficos, creo que no hay problema, ¿no? De cómo se elaboran. Y la relación entre la distancia horizontal, que va en X, que es la distancia de A a B, por ejemplo, con su correspondiente dimensionamiento en un sistema de referencia o en un plano de coordenadas, un plano cartesiano así, donde la distancia horizontal va en X y la distancia vertical va en Y. Entonces, ¿qué se coloca en distancia horizontal? La distancia en el plano de A a B. ¿Y qué se coloca en distancia vertical? En Y. El valor de altura desde el lugar más bajo, que podría ser este lugar. Analizo los valores de las curvas y veo que tengo una curva con 50 metros. Entonces, obviamente va a ser el menor valor a esa última curva que encontré. Pues el siguiente sería 0, ¿no? Entonces, coloco desde mi menor valor, que sería 0, hasta mi mayor valor que encuentro en curvas de nivel. ¿Qué valor tengo? Más alto, 323 que veo acá.
Entonces coloco más todavía 350. Entonces hago una coincidencia, coloco paralelamente la distancia horizontal con su correspondiente, con el correspondiente plano cartesiano, con X, que sean paralelos, de forma paralela, y extiendo hacia el plano todos los cruces que correspondan a las curvas. Entonces estoy bajando. ¿No? Bajo. Aquí no se lo ve porque no está exactamente, no está paralelo. Y cuando encuentre coincidentemente el valor de altura que le corresponde a cada uno, por ejemplo aquí la primera curva, encuentro aquí 100, bueno aquí no lo identifico 100 porque no veo que ha cruzado aquí a la altura de la distancia, de la línea de corte, sino empieza la línea de corte en 150, entonces el primer punto que veo marcado es 150. El siguiente es extendiendo, voy a ver 200, ¿no? El tercero es 250, ¿no? El cuarto es 300 y el último es 323, que sería la cota. ¿Bien? Entonces, de esa manera tengo marcados todos mis puntos, ¿no? Al valor de las alturas que corresponden. El lugar más bajo, como pueden ver aquí ustedes en la imagen, no está marcando no está tocando al nivel 0. Es decir, no se le ha dado el valor 0 aquí al río. Se le da un valor más alto que el 0. ¿Bien? La forma como estamos aprendiendo a interpretar, dar altura a un lugar donde no vea el valor de altura, ¿no? Entonces, puede ser, qué sé yo, 10 metros de altura. ¿Ya? Pero a esa altura se supone que está el río, este lugar. Donde está cortando la línea de corte, la línea que va a trazar el perfil. ¿Ya? Y bueno, subiría también ya 50, 100, 150, 200 metros, que veo aquí. 50, 100, 150, 200 metros. Entonces, de esa manera yo genero un perfil, ¿no? Y estos perfiles pueden ser longitudinales cuando van en la línea de recorrido que está yendo de un punto a otro, ¿no? En este caso es longitudinal de A a B. Longitudinal de A a B, ¿no? Porque también existen los perfiles transversales, que lo vamos a ver ahorita. Bueno, aquí te muestra más detalladamente como lo que estamos hablando, ¿no? Voy a hacerlo de forma manual para generar el perfil. Y aquí vemos, por ejemplo, un perfil longitudinal de A a B, lo que les decía, ¿no? De A a B se va a ver de esta manera. Pero también puede haber un perfil transversal de un lecho de río, por ejemplo. ¿Qué objetivo tiene esto? Ver principalmente el lado de la superficie, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en la construcción de carreteras para determinar las pendientes, ¿no? Y el peralte con el que se construye una carretera, que eso es obligadamente tiene que mantenerse para ver el tema de los peraltes, para ver, regular el tema de velocidades y el ancho de curva y todo eso, que ya seguramente lo van a ver ustedes en diseño de carreteras, ¿ya? El perfil longitudinal, entonces, es cuando se avanza de A a B en la dirección de avance, y el perfil transversal va a ser más bien a lo largo de una ruta, pero cortando la ruta, ¿no? Para que pueda ver. Yo a lo largo de un río, para ver, digamos, la forma del suelo del río. ¿Ya? Y lo mismo es para un camino, un río, cualquier curso o dirección que sea marcada por una carretera o una vía. Bueno, aquí están los pendientes de lo que hemos hablado. Cómo encontramos el valor de pendiente, la relación entre la distancia horizontal y la distancia vertical. Y lo que estamos encontrando es el ángulo, ¿no? A partir de esos datos. O cuando se habla, perdón, esto es un porcentaje. Cuando se le hace
Déjame ver mis... Mi coronel, su micrófono está apagado. Perdón. Decía, había entrado alguien a la oficina. Decía que con esta imagen vemos la forma de la pendiente cóncava, ¿no? La pendiente cóncava, como entendemos concavidad cuando es una profundidad o una entrada, ¿no ve? Y convexidad cuando sobresale, más bien, ¿ya? Entonces la concavidad cuando ingresa como una fosa o un hueco, y la convexidad cuando sobresale, ¿ya? Entonces, de esa manera diferenciamos una pendiente cóncava con una pendiente convexa. Y a la vez también aquí vemos las formas del terreno, cómo pueden identificarse qué tipo de forma es a partir de la disposición de las curvas de nivel. ¿Ya? Aquí hay otro ejercicio que podrían haberlo hecho. Y bueno, con eso acabamos esta parte. ¿Alguna cosa más? ¿Algo más que no haya estado claro? ¿Alguna otra observación al examen? Para que demos por cerrado este tema. El tema de relevo es importante para ustedes. Van a trabajar bastante con formas del terreno y tienen que interpretarlas bien. Y bueno, su forma de representar, la forma de graficar es muy importante. Nada. Bueno, quedaremos aquí por hoy día. Y mañana ya pasamos a una... Necesito darles una o dos clases más teóricas para el tema de lo que son bases de datos y ver tipos de información, cómo se maneja la información propiamente en los SIC. Y con eso ya hacer netamente práctica. ¿Ya? Y podamos manejar más, ahora sí, software. ¿Ya? Está bien, mi coronel. Está bien, coronel. Listo, Mi coronel, muchachos. Muchas ¿el gracias. tiempo Les más agradezco presencial? mucho. Coronel. Nos vemos mañana. ¿Ya? Hasta luego. Hasta Hasta luego. mañana. Chao, chao. Hasta luego, mi coronel. Chao, muchachos.